Gloria al Señor. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, vamos a meditar ahí. Ya le voy a decir qué capítulo. Ocho de Juan. ¿Alguna hermana, hermano que quieran servir en el diaconado? Levante su mano ahí donde está. No, ¿verdad? ¿Ah? Gloria al Señor. Bien, sirvan, sirvan. Dice la palabra. Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Ya lo tiene? Entonces dice aquí la palabra, hermano. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. ¿Quién estaba hablando? ¿A quiénes? Pero no a todos los judíos. Solo a los judíos creyentes, nada más. ¿Verdad? ¿Sí? Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ah? Pueden sentar. Usted sabe, mi hermano y mi hermana, que Jesús vino a la tierra para regalar salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y la palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes eran los suyos? No, los suyos eran los judíos. Pero los judíos lo rechazaron a él. No todos creyeron en Jesús. Por eso aquí la palabra dice, aquellos judíos que habían creído en él. ¿Me entiende? ¿Cuándo es que se cree? Cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que Jesús vino para salvar a todos. Pero no todos creen en Él. Aquí en estos versículos que leímos dice que algunos de los judíos creyeron en Él. Entonces, el primer paso que damos nosotros por fe es creer en Jesús. Cuando creemos en Él, recibimos nosotros el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. 3 regalos de los más hermosos que alguien puede recibir y que no se consiguen en ningún lugar y en ninguna otra persona. Solo en Jesús. Amén. Solo en Jesús. Y entonces, hermano, viene el Señor
Y se dirige a los judíos que habían creído. ¿Me entiende? Porque la vida del creyente, la vida del cristiano, no es solamente creer. Sino que la vida del cristiano es dar otros pasos que lo constituyen a uno en discípulo del Señor. ¿Me entiende? Y entonces aquí viene la palabra y dice, ¿a quiénes se dirige Jesús? No, ¿qué dice la Biblia pues? ¿Ah? ¿A quiénes se dirige? ¿Ah? ¿Cómo dice el versículo? Dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Entonces podemos notar nosotros ahí que solo habían creído en él. No eran discípulos del Señor, sino que solamente habían creído. ¿Entiende? Entonces viene el trabajo pastoral que hay que hacer con los que han creído. ¿Verdad? Jesús enseña un paso importante que hay que hacer con los que han creído. ¿Y cuál es ese paso que señala Jesús a desarrollar en todos aquellos que han creído? ¿Ah? Dice ahí, si permanecéis en mi palabra. Amén. Entonces, a los recién convertidos, a los que han creído, no hay que dejarlos sueltos. Hay que traerlos, ¿para qué? Para enseñarles la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra da fundamento al cristiano. La palabra edifica. La palabra liberta. La palabra forma. La palabra produce fe. Porque el que cree su fe está ¿qué? Tierra, digamos así. Pero entonces viene y la enseñanza bíblica, la enseñanza de la doctrina del Señor. Esta enseñanza, esta palabra que se les da, lo primero que va a hacer es producir más fe en ellos. Y si tienen más fe, entonces se cumplirá lo que Jesús dijo. Si permanecéis en mi palabra. Entonces, ¿qué condición se adquiere cuando se permanece en la palabra? ¿Qué dice el versículo? ¿Ah? Seréis mis discípulos. ¿Ah? Pero esa es una responsabilidad de la iglesia, hacer discípulos. Por eso el Señor, hermano, en la gran comisión que nos deja, ¿cuál fue la comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora el Señor nos enseña aquí que el discípulo se hace a través de la enseñanza de la palabra. Porque la fe se defiende con la palabra. Amén. Un hermano que tenga conocimiento bíblico no va a ser engañado por medio de las doctrinas de error que hay o que se están dando. ¿Por qué? Porque él va a tener el sólido fundamento de la palabra
y va a saber defender su fe. Amén. Amén. Pero aquel hermano Jesús dijo, no los dejen solo creyendo. Enseñen esa palabra. Entonces, el discípulo se hace por medio de la palabra. Por eso aquí cuando hay algún hermano o una hermana que está recién convertido, le damos una enseñanza, ¿ah?, para que pueda él saber cuál es el paso que tiene que dar después de haber creído, ¿ah? Y la palabra los convence cuál es el paso, no nosotros, ¿ah? Y entonces dicen ellos, me quiero bautizar, ¿verdad? Entonces venimos y lo bautizamos. ¿Por qué es importante el bautismo? Sencillo. El bautismo significa la sepultura del hombre viejo. El bautismo significa liberación al alma de los pecados que uno trae. ¿Verdad? Cuando Dios saca, hermano, al pueblo de Israel de Egipto, los hizo pasar por las aguas del mar, que es una figura del bautismo en agua. Dice, y todos fueron bautizados en la misma agua. Y esa agua le dio vida al pueblo de Israel. Entonces quiere decir que a través del bautismo en agua, Dios le ministra, o el Espíritu Santo le ministra al hermano vida. Pues yo me pregunto, entonces, ¿quiénes son los que se murieron en el mar? ¿Quién? ¿Ah? Dice hermano la palabra que Faraón fue tras ellos con sus mejores carros, con su mejor caballería, con sus mejores oficiales, con su mejor ejército, para regresarlos a Egipto. ¿Pero quién los llevó allí? Dios. Dios le hablaba a Moisés y le decía, mira Moisés, haz esto y esto y esto con el pueblo. Hasta que lo llevó frente al mar. Y las aguas que le dieron vida a Israel fueron las aguas que le dieron muerte a los enemigos de Israel. Amén. Entonces cuando el hermano recién convertido, que ya está preparado para dar ese paso de obediencia, baja las aguas del bautismo, ahí en las aguas del bautismo se quedan muertos todos los demonios y los espíritus inmundos que venían persiguiéndolo. Y el bautismo en agua significa una liberación al alma. ¿Verdad? No solo por haber dado el paso de obediencia se convierte en discípulo del Señor. Porque ese es el tema aquí. Que Jesús dijo, ¿qué? Si permanecéis en ¿qué? En mi palabra, seréis ¿qué? Mis discípulos. El primer paso que da el discípulo es bajar a las aguas del bautismo. El segundo paso que hay que dar con el discípulo es formarlo doctrinalmente a través de la palabra. ¿Verdad? Amén. Entonces, por eso he insistido aquí en enseñar la palabra. ¿Me entiende? Porque la palabra, hermano, edifica, porque la palabra liberta, porque la palabra ministra el alma. Y la palabra nos va enmarcando dentro de las escrituras. ¿Ah? Tenemos un chipuste por aquí, viene la palabra y nos lo corta. Tenemos otro chipuste por acá, viene la palabra y nos lo corta.
¿verdad? Y la palabra nos va formando, nos va formando y nos va formando. Amén. Y entonces viene Jesús y después de decirles, mira, si permanecen ustedes judíos que han creído, tienen que buscar la palabra. ¿Ah? Tienen que buscar la palabra. Porque le dijo, si permanecéis en mi palabra. ¿Y cómo hacemos para permanecer en la palabra? Pues para permanecer en la palabra, primero hay que conocerla. Y no se conoce si no hay quien les enseñe. ¿Verdad? Yo no entendía, hermano, en algunas iglesias, mis padres eran evangélicos desde que yo tenía 6 años. Y me llevaban a la iglesia. Y antes de comenzar a predicar decían, y hermanos, ¿cuántos capítulos de la Biblia leyó usted esta semana? Y habían hermanos que decían, yo 10, yo 5, yo 2, yo 1. Si era cierto, no sé, pero lo decía. ¿Entiendes? ¿Cuántos visitaron? Yo 1, 2, 3. Y decía, ¿yo qué? No me gustaba. Pero ahora entiendo por qué. Por la responsabilidad de formar al hermano, a la hermana, con la palabra. Con la palabra, porque dice, si permanecéis en mi palabra, te convertís en mi discípulo. En mi discípulo. Entonces, conocer la palabra es importante. Dice, Jesús hablándole a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39, les dice Jesús, escudriña las escrituras, porque en ellas encontraréis la vida. Oiga, la vida. Y ellas dan testimonio de mí. Entonces, nosotros vamos a encontrar la vida en la palabra, en la escritura, y vamos a conocer al Señor por medio de la lectura de la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura da testimonio del Señor. En ella encontráis la vida. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Allá en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Me entienden? Entonces, en la Biblia encontramos nosotros el camino de regreso al Padre. Porque digo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie regresa al Padre si no es por mí. Entonces, el único camino que hay para regresar al Padre, el único camino que hay para regresar al lugar donde estábamos, de donde fuimos destituidos, es Cristo. No hay otro, hermano. Y aunque los hombres inventen otro camino, usted y yo sabemos que solo hay uno. Y ese camino se llama Jesucristo. Entonces dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice que cuando leemos las escrituras, cuando escudriñamos las escrituras, cuando las estudiamos, dice, encontramos la vida. Y encontramos quién es Jesús. Entonces, 2 cosas esenciales para la eternidad. La vida es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en la escritura, cuando encontramos la vida, esa vida a la cual se refirió Jesús, es Él. Amén. Entonces quiere decir que en el versículo de la escritura que nosotros leamos o lo estudiemos, vamos a encontrar a Jesús ahí. No sé aquí cuántos estudiosos de la Biblia hay. Pero yo leo la escritura, hermano, y hay veces que no entiendo nada. ¿Me entiende? Le digo, Señor, es que no entiendo esto.
Pero no por eso lo dejo de leer. No, lo sigo leyendo. Señor, explícame esto. Lo quiero entender. Lo quiero discernir. Y cuando siento, hermano, se me comienza a abrir aquello. ¿Verdad? Y comienzo a sentirle el sabor al versículo. Le comienzo a sentir el sabor a la palabra. ¿Me entiende? Porque el Espíritu Santo está haciendo la obra de iluminarme lo que yo no entiendo. Y aquí dice la palabra, Jesús hablándole a los judíos creyentes. ¿Ah? Si permanecéis en mi palabra, entonces seréis, ¿qué? Mis discípulos. Entonces, aquí viene una categoría muy especial. Discípulo del Señor. ¿Ah? ¿Quién es un discípulo? ¿Qué dijo Jesús en la comisión? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, ¿qué? Bautizándolos. Uno de los requisitos para ser discípulo es ser bautizado en aguas. Segundo requisito para ser discípulo es permanecer en la palabra. ¿Entiende? ¿Ah? Entonces, cuando somos discípulos del Señor, es cuando hay un compromiso de nosotros para con el Señor. Porque los 12 eran discípulos y ellos entendieron las enseñanzas de Jesús. Y las enseñanzas de Jesús que recibieron los definieron como discípulos. Y como discípulos no se fueron a seguir trabajando en las empresas que tenían, sino que se entregaron al Señor por completo, le entregaron todo, dejaron todo con tal de ir atrás de Jesús. El discípulo es el que está comprometido con el Señor, ¿verdad? No es aquel que viene a la iglesia solamente. No, venir a la iglesia pero con compromiso. Amén. Entonces los discípulos, los 12 hermanos, iban donde iba el Señor. Amén. Y nunca se preocuparon por el pistón y los frijoles. Nunca. Pedro y su hermano eran ¿qué? Pescadores. Juan y Jacob eran pescadores. Y se preocuparon por las barcas. ¿Se preocuparon por las redes? No. ¿Verdad? Lo olvidaron todo. ¿Por qué? Porque alcanzaron la condición de ¿qué? De discípulo. Entonces, el discípulo va atrás del Señor. A donde el Señor va, ahí va él. Hermano, entonces tengo que dejar mi trabajo. Bueno, si el Señor se lo pide, no yo. Si el Señor se lo pide. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué le dijo Jesús a Juan? ¿Ah? ¿Qué le dijo? Sígueme nada más. Una palabra. Una palabra del Señor es suficiente para dejarlo todo. ¿Ah? ¿Entiende? Sígueme. Al que estaba contando los impuestos, ¿qué le dijo? Sígueme. Y ahí dejó el escritorio lleno de pisto, hermano. ¿Entiende? ¿Y a nosotros qué? Queremos hasta dejar el privilegio ahí. Ya no quiero. Y los que no tienen, no, yo no quiero compromiso con el Señor. No, el discípulo se compromete. El discípulo acepta los retos que el Señor le pone. Amén. Yo me doy cuenta con las hermanas de la alabanza, hermano. ¿Usted quiere? Ahí andan, que hay días que parecen clarineros porque no les sale la voz. ¿Me entiende? Y ahí le digo, no hombre, gárgara de sal y se le quita.
Y lo hacen y se les quita y al domingo siguiente están buenas para cantar. ¿Por qué? Tienen que hacerle ganas porque no hay otras. ¿Entiende? ¿Ah? Pero aquí dice, si permanecéis en mi palabra, seréis ¿qué? Mis discípulos. El discípulo va atrás del Señor. El discípulo es aquel que abraza la doctrina de Jesucristo. ¿Ah? Hermano, ¿y cuál es la doctrina de Jesucristo? ¿Qué enseñó Jesús? ¿Cuál fue el primer mensaje que Jesús predicó? ¿Ah? ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje de la ¿verdad? Arrepentidos, arrepiéntanse, porque se los va a llevar el diablo. Arrepiéntanse, porque van para el infierno. Y Jesús cuando comienza su ministerio terrenal, igual, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está aquí con ustedes. Y no todos le creyeron. Unos judíos le creyeron y a ellos les siguió hablando el Señor, no a los que no creyeron. ¿Ah? A los que no creyeron les habló más adelantito en estos versículos que vamos a leer. Pero primero le habla a los creyentes. ¿Ah? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la doctrina de Jesús? El arrepentimiento. ¿Ah? El amor. El gozo. La paz. La bondad. ¿Ah? Los favores que le hacía a la gente. Que Jesús no regalaba pisto. Ni pedía pisto. No, dice Jesús hacía favores. Dice, sanaba a los enfermos. ¿Ah? Sanaba a los enfermos. Libertaba a los cautivos. Le abría las puertas a los encarcelados. Le daba libertad a los prisioneros. Ese es el evangelio. El evangelio de poder. No es el evangelio de solo grito. No, el evangelio de poder. ¿Y dónde está hoy ese evangelio? ¿Ah? Amén. Porque nos hemos apartado de la enseñanza que Jesús nos dejó. Porque en el siguiente versículo, ¿qué dice? 31, 32. En el 32, ¿qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad. ¿A quién le dijo eso? ¿A quién? A los judíos creyentes. Entonces, el paso tercero del discípulo es conocer la verdad. Amén. O sea, el discípulo tiene el privilegio de llegar a conocer la verdad. ¿Por qué? Porque su libertad se va a completar cuando conozca la verdad. ¿Ah? Ya fue libre, porque libre lo hizo el Señor al lavarlo con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Pero ahora es libre por medio de la palabra. Ahora es libre por medio del conocimiento de la verdad. Yo le digo, hermano, Jesús estaba hablando personalmente con los judíos.
Los judíos sabían quién era el que les estaba hablando. Entonces, ¿por qué les dice Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Verdad? Porque el conocimiento de la verdad es algo profundo. ¿Entiendes? Algo profundo. ¿Por qué? Porque Jesús. Entonces, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Entonces, para ser libres, hay que conocer a quién. A Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo conocemos a Cristo? A través de la palabra. No hay otra. ¿Ah? El llamado que nos hace Él es: oh, discípulo, ven, ven, ven a conocer la verdad. Aquellos judíos estaban frente a Jesús, pero no conocían la verdad. Y Jesús quería que conocieran la verdad, porque le dice: no, conoceréis la verdad. El paso tercero que vas a dar, oh judío creyente, es conocer la verdad. Y para conocer la verdad, entonces quiere decir que usted y yo tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Y en ese encuentro personal con Cristo, ahí le vamos a conocer. Tenemos que tener intimidad con el Señor, porque en la intimidad le vamos a conocer. Tenemos que tener alabanza y adoración, porque en la adoración vamos a conocerle. Es que mire, hermano, yo no he salido todavía del impacto que me causó el versículo que les he estado compartiendo de Juan capítulo 6. Cuando Jesús le da instrucciones a sus discípulos, ¿verdad? Seguimos con los discípulos. ¿Ah? Cuando Jesús les dice: no, entra a tu aposento, cierra la puerta, porque en el aposento está el Padre que tú no lo ves, el Padre que está en secreto y que oye en secreto, pero que te va a responder en público. El Padre ahí en el aposento mío, el Padre ahí en el aposento suyo. ¡Qué relación, hermano! ¡Qué intimidad! Eso quiere decir que nosotros en nuestras oraciones, cuando entramos a nuestro aposento y cerramos la puerta, no vamos a hablar al aire, vamos a hablar con el que está en el aposento, que se llama el Padre. Y aquí Jesús le dice a los judíos: ¿conoceréis la verdad? ¿Y la verdad? Entonces, el único que liberta se llama Jesucristo. ¿Verdad? Entonces, la preocupación nuestra tiene que ser conocer a quién. A Jesucristo. ¿Ah? Y en el versículo 36, ¿qué dice? ¿Ah? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente. Ahí ya la puso más clara. Para ser libres y tener un alma reconstruida por el poder y el amor de Cristo, hay que conocer a Cristo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Entiendes? ¿Y cuántos queremos ser libres totalmente? ¿Cuántos queremos ser libres? No todos.
No todos quieren conocer la verdad. No todos quieren conocer a Cristo. Hermanos, si a libertad nos ha llamado el Señor. Amén. A libertad nos ha llamado. ¿Verdad? Porque luego le dice aquí, como ahí habían judíos que no creían también, ¿verdad? En ese momento con el Señor. ¿Qué le dice Jesús en el versículo 33? Ajá. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como que si ¿cómo se le llama eso? La descendencia, arriba para abajo. No, genealogía. ¿Verdad? Como que si la genealogía lo libertara a uno. Como que si el hijo del pastor, solo por ser hijo del pastor, ya es salvo. No, si no tiene un encuentro personal con Cristo, no es salvo. Y aquí ellos echan mano a eso. Jesús no les dice, estás equivocado tú, Jesús. Porque somos descendientes de Abraham. Eso nadie se lo estaba discutiendo. Pero eran pecadores. Estaban rechazando a su Salvador. Estaban rechazando el mensaje de salvación. Amén. Por eso Jesús en el siguiente versículo, ¿qué les dice? Es esclavo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Ellos estaban rechazando conocer la verdad. ¿Entiendes? No querían conocer quién era Jesús. Y entonces viene Jesús y les dice, no, por el hecho de ser descendientes de Abraham, no están libres del pecado. Ustedes son pecadores, les dijo. ¿Ah? Y como son pecadores, son esclavos del pecado. Por eso yo he venido a ustedes, para que ustedes en mí tengan la libertad. Pero ustedes no quieren la libertad, porque ustedes no quieren conocer la verdad. Amén. Esclavos del pecado. ¿Ah? Lo que pasa es que el pecador no reconoce el pecado, ¿no? Usted le dice a una prostituta que es prostituta y se enoja con usted. Usted le dice a un borrachito que es borrachito y lo maltrata. ¿Me entiende? No, yo no soy borracho. Y anda hasta hediondo ahí. ¿Por qué nosotros los conocemos aquí, hermanos? Vienen con nosotros, ¿no? ¿Ah? Entonces, estos judíos que no habían creído, rechazaron a Jesús, rechazaron el mensaje, rechazaron la palabra. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Ah? Va. ¿Y a quiénes estaban rechazando? ¿A quién estaban rechazando los judíos que no creyeron? ¿A quién? A Jesús. Entonces, por eso dice,
si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra personificada. Entonces, ellos no quisieron recibir la palabra, rechazaron a Jesucristo, rechazaron la enseñanza de Jesús, rechazaron la palabra del Señor. ¿Ah? Entonces, cuando rechazan la palabra del Señor, vienen y rechazan la verdad, rechazan el conocimiento de la verdad. Por eso viene Jesús y les dice: ustedes me rechazan a mí. ¿Por qué? No, porque no queréis conocer la verdad. ¿Ah? Ahí se recuerda que Jesús predicó el evangelio del arrepentimiento, igual que Juan el Bautista. Eso no se predica hoy en día, arrepentidos y convertidos. ¿Por qué? Porque la iglesia se enoja cuando se le dice que hay pecado. No, es que qué grosero fue el pastor hoy. Nos dijo que estábamos en pecado. Y así reaccionaron los judíos. No. ¿Cómo le dijo? Si fuerais hijos de Abraham, ¿qué? Hicieran las obras de Abraham, le dijo. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? ¿Ah? La primera obra de Abraham fue la fe. Y la fe le fue contada por justicia. Si hubieran sido hijos de Abraham, hubieran creído en el que venía a salvarles. Pero más adelante le dije, el Señor, no. Ustedes son hijos de quién? Del diablo. Vuestro padre no es Abraham. Porque si vuestro padre fuera Abraham, entonces hicieran las obras de Abraham. Pero vosotros queréis matarme a mí, el autor de la vida. ¿Ah? ¿Me entiende? ¿Ah? Y entonces le dije, no, ustedes son hijos del diablo. Jesús no anduvo con mate, ¿no? Dijo la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad hay que predicarla sin ofender, ¿verdad? Usted ha oído que hay un predicador que dice, no, hijos del diablo, malditos, que no sé qué, que no sé cuánto. El púlpito no hay que usar por eso. Hay que decirle a la gente que se arrepienta con amor, porque si no se arrepiente, un lugar espantoso les espera que se llama infierno. Por eso predicamos el evangelio del arrepentimiento, porque tenemos todavía oportunidad de arrepentirnos. Tenemos oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor. Tenemos oportunidad de reconciliarnos con el Señor para no ir a ese lugar. Hay quienes dicen que no hay infierno. Pues cuando entren en él, a ver qué me dicen. Pues sí. Uno que dice que era pastor, dice que dejó de ser pastor porque en la iglesia evangélica hay mucha hipocresía y porque hay mucho pecado. Y entonces él se puso el título de conferencista, pero se convirtió del pastorado al conferencista y se fue con toda la hipocresía que había. Ahora resulta él ser más hipócrita que los que estamos en la iglesia. ¿Entiende?
Yo no voy a salir huyendo de aquí, hermano. Ya tengo 25 años de estar con ustedes. Y siempre vamos a predicar el evangelio del arrepentimiento. Siempre vamos a predicar el evangelio de la santidad. Siempre vamos a predicar el evangelio de la conversión a Cristo. Porque para eso nos mandaron. ¿Ah? Amén, hermano. ¿Ah? Sí, el que necesite, hermano, ayuda. Yo vengo aquí entre semana. Y lo puedo atender entre semana, si tiene tiempo. ¿Verdad? Dentro de los 25 años que tengo de estar aquí, tal vez como unas 5 hermanas se han ministrado nada más. Y de ahí, todas están bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En la iglesia donde estaba antes de venir aquí, todos los días ministraba yo a hermanos y hermanas. Todos los días. Yo iba a la iglesia todos los días en la tarde, porque tenía clientela. Aleluya. Es que, mire, hermano, si yo sé que tengo un problema en mi alma, ¿por qué lo voy a guardar ahí? Si yo sé que tengo un problema en mi alma, hay que sacarlo. ¿Para qué? Para que mi alma sea libre. Y no dice ahí, pues, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Para qué dejó el Señor los ministerios? ¿Para qué los dejó? No, ¿qué dice 1 Corintios capítulo ¿qué? 11, versículo 12, 13. ¿Qué dice? ¿Para qué sirven los ministerios? ¿Ah? ¿Verdad? No, hombre, echemos mano a lo que Dios nos ha dado. Saquémosle provecho a la palabra. Saquemos la bendición que Dios tiene para nosotros en la palabra. Y en los ministerios. ¿Verdad? ¿Ah? Gloria a Dios. Si ya se nos fue el tiempo, hermano. Entonces voy a cerrar. Solo porque usted ya está pensando en la tortilla, en la longaniza y en el chorizo. Amén. Entonces dice aquí. Les dice. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene ¿qué? Cabida. ¿Y no que eran hijos de Abraham? Y rechazaron la palabra. Si hubieran sido hijos de Abraham, lo primero que hubieran hecho era recibir a Jesús, confesarlo como su Señor y como su Salvador, y luego recibir su palabra. Pero bendito usted, que recibió a Jesús y está recibiendo su palabra. Entonces, usted es un bienaventurado, una bienaventurada. Aleluya.
Gloria al Señor.